El discurso de los cabellos. La primera vez que vi los melenudos fue en Praga. En el hall del hotel donde me alojaba entraron dos jóvenes extranjeros con los cabellos largos hasta los hombros. Atravesaron el hall, alcanzaron un ángulo un poco apartado y se sentaron a una mesa. Permanecieron allí sentados durante una media hora, observados por los clientes entre los cuales me encontraba. Después se fueron. Sea mientras pasaban a través de la gente reunida en el hall, sea mientras estaban sentados en su rincón apartado, ninguno de los dos dijo una palabra. Quizá, aunque no lo recuerdo, se murmuraron algo entre ellos, pero supongo algo estrictamente práctico, inexpresivo. En efecto, en aquella situación particular, que era completamente pública o social, casi estaría por decir oficial, ellos no tenían ninguna necesidad de hablar. Su silencio era rigurosamente funcional, y lo era simplemente porque la palabra era superflua. Ambos, en efecto, usaban para comunicarse con los presentes, con los observadores, con sus hermanos de ese momento, un lenguaje diferente al formado por las palabras. Lo que sustituía al tradicional lenguaje verbal, haciéndolo superfluo y encontrando por lo demás inmediata ubicación en el amplio dominio de los signos en el ámbito de la semiología, era el lenguaje de sus cabellos. Se trataba de un signo único, el largo de sus cabellos cayendo sobre los hombros, en el que se concentraban todos los signos posibles de un lenguaje articulado. ¿Cuál era el sentido del mensaje silencioso y exclusivamente físico? Era este. Nosotros somos dos melenudos. Pertenecemos a una nueva categoría humana que está haciendo su aparición en el mundo en estos días, que tiene su centro en América y que en provincias es ignorada. Somos, por lo tanto, para ustedes, una aparición. Ejercemos nuestro apostolado plenos de un saber que nos colma y nos agota totalmente. No tenemos nada que agregar oral o racionalmente a lo que física y ontológicamente dicen nuestros cabellos. El saber que nos colma, también a causa de nuestro apostolado, pertenecerá un día a ustedes. Por el momento es una novedad, una gran novedad que crea en el mundo, con el escándalo, una expectativa. No será traicionada. Los burgueses hacen bien en mirarnos con odio y terror, porque aquello en que consiste el largo de nuestros cabellos los contraría en absoluto. Pero no nos consideren gente maleducada o salvaje. Somos conscientes de nuestra responsabilidad. Nosotros no los miramos, nos atenemos a nosotros. Hagan lo mismo ustedes y esperen los acontecimientos. Yo fui el destinatario de esta comunicación y pronto estuve en situación de descifrarla. Aquel lenguaje falto de léxico, de gramática y de sintaxis podía ser aprendido de inmediato porque semiológicamente hablando no era más que una forma de aquel lenguaje de la presencia física que siempre estuvieron los hombres en situación de usar. Comprendí y experimenté una antipatía inmediata por los dos. Luego tuve que tragarme la antipatía y defender a los melenudos de los ataques de la policía y los fascistas. El principio que me hacía estar de su parte era un principio rigurosamente democrático. Los melenudos se volvieron numerosos, como los primeros cristianos, pero continuaban siendo misteriosamente silenciosos. Sus cabellos largos eran su único y verdadero lenguaje, y poco importaba agregarle otro. Su lenguaje coincidía con su ser. La inefabilidad era el ars retórica de su protesta. ¿Qué decían con su lenguaje inarticulado, que consistía en el signo monolítico de sus cabellos, los melenudos hacia 1966-1967? Decían: la civilización del consumo es nauseabunda. Protestamos de manera radical. Creamos un anticuerpo contra tal civilización mediante el rechazo. Todo parecía andar bien, ¿verdad? Nuestra generación debía de ser una generación de integrados. Y vean, en cambio, cómo son las cosas realmente. Oponemos la locura
a un destino de ejecutivos. Creamos nuevos valores religiosos en la entropía burguesa, precisamente en el momento en que se estaba volviendo laica y hedonística. Lo hacemos con un clamor y una violencia revolucionaria porque nuestra crítica a la sociedad actual es total e intransigente. No creo que, interrogados por el sistema tradicional del lenguaje verbal, ellos hubieran sido capaces de expresar de esta manera tan articulada el tema de sus cabellos, pero en sustancia era esto lo que decían. En cuanto a mí, aunque sospechase desde entonces que su sistema de signos fuese producto de una subcultura de protesta que se oponía a una subcultura de poder, que su revolución no marxista fuese sospechosa, continué por un tiempo de su parte, asumiéndolos al menos en el elemento anárquico de su ideología. Esto lo dice Pier Paolo Pasolini en su libro Escritos Corsarios. El lenguaje de sus cabellos, aunque inefablemente, expresaba cosas de izquierda, más bien de la nueva izquierda, nacida dentro del universo burgués, en una dialéctica creada quizá artificialmente por la mente que regula, más allá de la conciencia de los poderes particulares e históricos, el destino de la burguesía. Llega 1968. Los melenudos fueron absorbidos por el movimiento estudiantil. Se agitaron con las banderas rojas sobre las barricadas. Su lenguaje expresaba cada vez más cosas de izquierda. En 1969, con los atentados de Milán, la mafia, la trama negra, los provocadores, los melenudos se habían difundido extensamente. Si bien no eran todavía mayoría desde un punto de vista numérico, lo eran en cambio por el peso ideológico que habían alcanzado. Ahora los melenudos no eran más silenciosos. No delegaban al sistema de signos de sus cabellos la totalidad de su capacidad comunicativa y expresiva. Por el contrario, la presencia física de los cabellos había sido desplazada, en cierto modo, a una función distintiva. Había vuelto a funcionar el uso tradicional del lenguaje verbal. Y no digo verbal por puro accidente, por el contrario, lo subrayo. Se ha hablado tanto, desde el 68 al 70, tanto que por un buen rato no podrá hablarse más. Se ha consagrado el verbalismo, y el verbalismo ha sido la nueva ars retórica de la revolución, izquierdismo, enfermedad verbal del marxismo. Aunque los cabellos, absorbidos por la furia verbal, no hablaban más autónomamente a los destinatarios trastornados, yo encontré, de todas formas, la fuerza para aguzar mi capacidad decodificadora y en medio del ruido traté de prestar atención al discurso silencioso, evidentemente no interrumpido, de aquellos cabellos siempre más largos. ¿Qué decían ellos ahora? Decían, sí, es cierto, hablamos cosas de la izquierda. Nuestro sentido, bien que puramente sustentado en el sentido de los mensajes verbales, es un sentido de izquierda. Pero el discurso de los cabellos largos se detenía aquí. Lo debía completar por mí mismo. Con aquel pero querían decir evidentemente dos cosas. Nuestra inefabilidad se revela cada vez más de tipo irracional y pragmático. La preeminencia que nosotros atribuimos silenciosamente a la acción es de carácter subcultural y por tanto sustancialmente de derecha. Hemos sido adoptados también por los provocadores fascistas que se mezclan con los revolucionarios verbales, el verbalismo puede llevar hasta la acción, sobre todo cuando la mitifica, y constituimos una máscara perfecta, no solo desde el punto de vista físico, nuestro desordenado fluir y ondear tiende a homologar todas las caras, sino también desde el punto de vista cultural. En efecto, una subcultura de derecha puede muy bien ser confundida con una subcultura de izquierda. Este libro lo compré en el año 1978. Y tristemente me doy cuenta de que nosotros, los que en ese año 68 nos rebelábamos contra la burguesía, en este año 2012 tenemos un movimiento que se llama
yayo flautas. Me pregunto, ¿dónde está el avance que hemos conseguido? Me pregunto si de verdad hemos conseguido algo o hemos ido a peor. Los que vengan detrás, a ver si pueden arreglar algo.